Hola niños, estamos nuevamente con ustedes para realizar la semana número 17. Para esta semana, lo que vamos a hacer es analizar una carta al director. Lo vamos a aprender evaluando la postura del autor. ¿Y para qué lo vamos a aprender? Para perfeccionar la estrategia y entender mejor los textos argumentativos. Como ya lo hemos hecho anteriormente, los queremos invitar y las queremos invitar a realizar el ejercicio para mejorar la concentración mientras se realizan las tareas. ¿Saben lo que quiere decir postura del autor? Bueno, la definición de la palabra postura dice que es la actitud o manera de pensar de una persona sobre alguien o algo. Para entender mejor el significado, veamos un ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con que en este tiempo de pandemia tengan que hacer las tareas en su casa y luego enviarnos a nosotros las respuestas? La postura que tú tengas a esa pregunta o a esa situación, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión? A eso se refiere esto. Lo que tú digas, esa es tu postura frente a este tema. Para tener una postura sobre un tema, no basta decir si estoy de acuerdo o no. También es necesario decir por qué estoy de acuerdo o por qué no. Las actividades de esta semana son del cuadernillo número 5. Para comenzar, responde las preguntas de la actividad número 2. ¿Cuál es la principal diferencia entre los textos informativos y los textos interpretativos? Para obtener esta información, debes observar el mapa conceptual sobre los géneros periodísticos que te muestran en la misma página. La siguiente pregunta, ¿cómo podrían definir con sus propias palabras una carta al director? Con todo lo que has aprendido en clases de años anteriores, más la información que te aportan a continuación, en la misma página, puedes responder esta pregunta. Luego, debes leer el texto que fue extraído de un periódico y subrayar las palabras que no entiendas. Te sugiero que el significado lo busques en un diccionario o también lo puedes buscar en internet. Cuando hayas leído el texto, debes responder las preguntas que aparecen en la página número 5. A continuación te explicaré algunas de las preguntas que debes responder. La letra A. ¿Qué marcas textuales te permitieron saber que el texto anterior corresponde a una carta al director? En esta pregunta debes saber qué significa marcas textuales y se refiere a las palabras, a las frases que te pueden dar una pista de por qué este texto es una carta al director. Luego la letra B. ¿Cuál es el tema del texto anterior? ¿De qué se habla en este texto, en esta carta? C. ¿Qué intentan criticar las autoras del texto? La crítica se refiere a la opinión, un juicio que puede ser a favor o en contra, positivo o negativo. La letra D. ¿Cuál es su postura respecto del hábito de fumar? Se refiere ¿qué piensan? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Están de acuerdo o no? Y la letra E identifica un argumento que sustente la postura de las autoras. Las autoras tienen una postura, tienen una opinión sobre ese tema. Ahora, el argumento se refiere el por qué, la razón por qué ellas tienen cierta postura sobre el tema del fumar. ¿Qué aprendimos en esta clase? Vamos a resolver entonces el ticket de salida en el cuadernillo. Recuerda que esto está en la página 6 del cuadernillo Aprendo sin parar, número 5. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Indica cuál sería tu propia postura y señala 2 argumentos para respaldarla. Completa el cuadro en tu cuaderno. Luego, resuelve y dice abajo, define con tus palabras el concepto de postura del autor, de acuerdo a las respuestas de las preguntas anteriores.
No olvides que para responder estas preguntas debes tener claro lo que significa. La postura personal significa cuál es tu opinión sobre un tema. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Los argumentos se refiere a las razones, el por qué tú estás de acuerdo o no con cierto tema. Por eso te dicen argumento 1, argumento 2. Quiere decir que debes dar 2 razones por las cuales tú tienes esa postura. Esperamos que hayas entendido todas las explicaciones. Si aún así tienes problemas y no entiendes algo, puedes enviarnos un mensaje al WhatsApp o un audio y nos comunicaremos contigo para ayudarte. Y por último, resuelve la pauta de autoevaluación para esta semana, respondiendo sí o no, tal como se indica en el ejemplo, en tu cuaderno. Nos despedimos esperando que hayan disfrutado de esta clase y aprendido, y ojalá nos podamos reencontrar nuevamente en la semana número 18. Cuídense mucho, un abrazo. Adiós.